Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 133. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos en la cual se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25, y a partir de Génesis 12:1 hemos estado analizando versículo por versículo. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 22:5 de la Biblia, y también acerca de Génesis 22:6, comenzando con Génesis 22:5. Génesis 22:5 dice: Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a ustedes. Génesis 22:5. He aquí los detalles. Tal como hemos estado viendo, Abraham e Isaac, juntos con otros dos jóvenes, fueron al monte de Moría para Abraham sacrificar al único hijo que él tuvo con Sara, a Isaac, en holocausto, y por orden de Dios. Podemos imaginarnos que no era algo fácil. Isaac, además de ser hijo de Abraham, también era el de la promesa. Lo que Dios le había prometido vendría a través de Isaac, y esta vez, el mismo Dios le estaba pidiendo que se lo devolviera en un holocausto. Es asombrosa la actitud de confianza que Abraham mostró en Dios. Fijémonos que, en el versículo, Génesis 22:5, Abraham a esta entrega la llamó adorar. Pues vemos que dice: iremos hasta allí, y adoraremos. Este tremendo hombre necesitó fe para obedecer, y necesitó también confianza en Dios, a quien conocía, a pesar de no entender lo que pasaba. Por lo que tenía la certeza de que Dios cumpliría lo prometido, y esto iba a ser, a través de Isaac, ver Hebreos 11:17-19. Adorar implica dejar de ver lo terrenal, y elevarnos para ver solo a Dios. Él busca verdaderos adoradores, y para lograr ser parte de este grupo, necesitamos de una fe que nos permita entregar al Señor todo lo que nos pida, lo cual, generalmente implica morir, pues toda ofrenda lleva implícita la muerte. En los tiempos modernos, somos nosotros el altar, y la ofrenda, pues Jesús dijo que debíamos tomar nuestra cruz, es decir, es necesario morir a nuestro yo, para que la semilla de Dios dé fruto en nuestras vidas, y sus promesas se vean cumplidas en nosotros. Cuando Abraham y sus acompañantes estaban cerca del lugar señalado por Dios, Abraham expresó las palabras de este versículo a los dos jóvenes. La Biblia no nos permite adivinar los pensamientos que encerraba el corazón de Abraham. Pero sus pensamientos debieron ser terribles. Mas, Abraham se aferraba de la promesa de Dios, convencido de que, aun sacrificando a Isaac en holocausto a Dios, el Señor lo levantaría de entre los muertos, y de entre la ceniza, porque la víctima había de ser quemada, hasta ser solo ceniza. A nivel de este versículo, ya Abraham había identificado el lugar donde Dios le dijo que hiciera el sacrificio de su hijo Isaac. Abraham estaba pasando por una crisis de fe, porque él sabía que él tenía que obedecer a las órdenes de Dios, y a la vez, confiar en el Señor con una fe ciega. Pero posiblemente, Abraham no se olvidaba que Dios le había prometido descendencia en Isaac, y no solo eso, el Señor le había hecho saber que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas por medio de esa promesa. Abraham entendía y confiaba en el poder de Dios. ¿Qué hizo Abraham cuando al tercer día vio el lugar de lejos? Habló con sus siervos, dejó el asno con ellos, les instruyó que se quedaran allí, para ir Abraham con el muchacho a adorar, y les dijo que volverían después a ellos. Abraham les dijo a sus dos siervos: iremos hasta allí, y adoraremos. Los dos siervos iban a quedar atrás, y las bestias de carga también. Esto nos hace reflexionar y preguntarnos: ¿cómo es el tiempo que compartimos con Dios? ¿Permitimos que aquellas cosas que deberían estar bajo nuestro dominio interrumpan ese tiempo tan precioso? ¿Le molesta a Dios que un celular interrumpa la adoración? A Él hay que esperar que de veras le molesta. Problemas, conflictos, necesidades, afán, hasta nuestros familiares y amigos deben quedar fuera en el tiempo en que nos hemos propuesto para ir al lugar que escogemos para adorar.
Abraham lo sabía, y esa fue una de las razones para dejar a los dos jóvenes, al pie del monte, lejos del lugar de adoración, pues nada debía interrumpir lo que iban a hacer. Como es nuestro tiempo con Dios, ¿estamos verdaderamente con Él, o estamos pendientes de lo que debería haber quedado atrás por un momento? Toda actividad y quehaceres deben quedar en suspenso durante el tiempo necesario, para retomarlos una vez que hayamos estado con nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos de agitación, afanes y actividades estresadas, debemos tomar un tiempo aparte para estar con el Señor. De hecho, debemos tener en cuenta que, esta vida, es pasajera. Aun si logramos vivir 100 años en esta vida, debemos ser sabios y recordar que luego viene toda una eternidad, sin límite de tiempo. Por eso debemos estar ya con el Señor por medio de Jesucristo, para asegurar esa eternidad con el Señor. De todas maneras, después que morimos nos iremos, a una eternidad, con Dios y con Jesucristo, o con Satanás y con sus demonios. 100 años de vida en la tierra, es una miserable cantidad de tiempo, cuando los comparamos con la eternidad sin medidas que nos espera. Muchas personas no piensan en esto, y por alguna razón le llega la muerte, y en una fracción de tiempo se encuentran en la eternidad espiritual, y aquellas personas que no estén en armonía con Dios y con Jesucristo, se perderán. Vemos en Génesis 22:5, que Abraham mostró ser poseedor de una fe asombrosa, al decir a los dos siervos que, tanto él como su hijo regresarían. Podemos pensar que Abraham, en el fondo, sabía que Dios tenía algo en mente que concordaba con su carácter y con sus pactos. Nosotros aquí podemos comprender la naturaleza de la fe de Abraham, y que la misma es la fe que Dios la cataloga como justicia, según Génesis 15:6. Debido a esta fe, fue que el apóstol Pablo identificó a Abraham como el padre de los creyentes, según Romanos 4:11-12. Además de Jesucristo, Abraham es uno de los ejemplos más grandes en poseer confianza en Dios. Abraham es el epítome de la sumisión y de la obediencia ante la voluntad de Dios a cualquier precio. Dios honró eso de Abraham, como nos muestran los versículos Génesis 22:11-12. Abraham es referido como el modelo de la fe en el Antiguo Testamento. Por eso desde los días de Abraham, los hombres se acostumbraron a hablar de Dios como el Dios de Abraham, y esto no se encuentra referido así antes de los tiempos de Abraham. Antes de que este patriarca sumerio saliera de Ur de los Caldeos, no existía el pueblo de Israel, ni tampoco existía la Biblia. Por eso, Abraham es el inicio de la fe de los israelitas y de todos nosotros, los seguidores de Jesucristo. Amados lectores y hermanos de la fe, hasta aquí con Génesis 22:5. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 22:6. Este versículo dice, y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Génesis 22:6. Detalles de Génesis 22:6. Últimamente, hemos estado detallando versículo por versículo en Génesis capítulo 22. En el versículo 2 del capítulo 22, vimos que Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Desde que Dios ordenó a Abraham a que cumpla con este mandato de él, el patriarca se puso en acción sin perder tiempo, y así cumplir con lo que Dios le pidió que hiciera. Esto nos enseña que nosotros debemos estar con un sentido espiritual encendido, esperando que Dios, como a Abraham, ordene a cada uno de nosotros a cumplir con una tarea especial. Desde que Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, hemos estado observando en la Biblia que, en respuesta al mandato de Dios, comenzó a aparecer las acciones de Abraham relacionadas con el verbo tomar. Así, en el versículo 3 leemos que Abraham tomó consigo 2 siervos suyos, y en este versículo, Génesis 22:6, leemos que tomó Abraham la leña del holocausto. Esto es porque Abraham no perdió tiempo en poner en acción lo que Dios le ordenó que hiciera. Asimismo,
como ya dijimos, nosotros debemos estar con el sentido espiritual encendido, en espera de recibir algún mandato de Dios, para cumplirlo enseguida. Muchas veces nosotros desobedecemos mandatos de Dios, porque los enemigos espirituales que trabajan para Satanás nos bloquean el oído espiritual, para que nosotros no escuchemos lo que Dios quiere que ejecutemos para Él, y también esos enemigos espirituales nos inspiran a no obedecer. Muchas veces sucede que nuestros corazones no están centrados en los asuntos de Dios, en muchos de nosotros, sino en asuntos mundanos, o como nos dice Jesús, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, según Marcos 4:19, en la Biblia. En Hechos 8:21 vemos que, a un tal Simón, quien ejercía la magia, el apóstol Pedro le dijo, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hermano, si nuestros corazones no están rectos delante de Dios, se nos hace imposible escuchar y entender algún mandato que Dios nos dé, tal como el Señor le daba a su siervo Abraham. Por eso debemos examinarnos siempre y comprobar que estamos sintonizados con el Señor. Por otro lado, muchos expertos bíblicos dicen que Isaac tenía poco más de 30 años para el tiempo de las escenas en Génesis 22:6. Por lo tanto, dicen, Isaac no era un niño, en lo absoluto. Sin embargo, en el marco de la época del Antiguo Testamento, una persona de 30 años sería considerada como muy joven en el periodo de vida de más de 100 o 200 años. Se dice que Isaac se encontraba, a principios de sus 30 años, como lo fue Jesucristo, quien tenía 33 años cuando él padeció en el monte Gólgota y fue crucificado, para luego ser resucitado por Dios al tercer día. También dicen los expertos que Isaac sabía perfectamente lo que estaba sucediendo y que actuó voluntariamente. Muchos dicen que el monte Gólgota es el mismo monte donde Dios señaló a Abraham que ofreciera a Isaac en holocausto. Entonces, si es así, lo que sucedió a Isaac fue un preámbulo de lo que iba a suceder a Jesús el Salvador. Si estas suposiciones son correctas, entonces también estamos viendo la tremenda fe, amor y confianza que Isaac tenía en su padre, pero también en Dios Yahvé. Estos hechos hacen de esta lección de una más que poderosa. Algunos creen también que con el acto del casi sacrificio de Isaac por su padre Abraham, nuestro Padre Dios, estaba tratando de decirnos lo que le iba a costar a él, al entregar a su Hijo unigénito como un regalo para el mundo, para que de ese modo, cualquier persona que se arrepiente de sus pecados y busca a Jesucristo como su Salvador personal, llegue a alcanzar la salvación espiritual. Nuestro Padre en los cielos pasó por todo eso, y más, en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. En una ocasión me soñé viendo yo a Dios llorando, porque la mayoría de las almas humanas se están perdiendo, y en mi sueño, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que un ser como Dios, tan indescriptible por su grandeza, esté llorando porque nosotros escogemos el camino de la perdición? Para mí, eso me confirmó lo que Jesús nos dijo en Juan 3:16, que Dios nos ama tanto, que dio a su Hijo en rescate por nosotros. Podemos suponer que Abraham, como un verdadero padre, debió haber dado a su hijo Isaac un beso de despedida, y también debió haberle dado su bendición antes de iniciar el sacrificio. Así a Abraham, a modelo y semejanza del Padre Celestial, se le pidió el sacrificio de su hijo, Isaac, tal como el Padre Celestial permitió el sacrificio de su Hijo, Jesucristo, para la redención de toda la humanidad. Abraham no solamente pudo comprender completamente los sentimientos paternales en tales circunstancias, sino que también pudo recordar su experiencia cuando él era un niño bajo la tutela de un padre pagano y desobediente a Dios. Esto particularmente coloca a Abraham y a nosotros en la posición de no solamente comprender los sentimientos y emociones del Padre Dios, sino también los de nuestro Salvador Jesucristo. El pensador cristiano que se llamó Andrew Skinner dijo que, así como Jesucristo es el único hijo del Padre Celestial concebido en la carne, Isaac era el único hijo de Abraham con su esposa legítima, Sara.
Así como Isaac cargó al monte la leña para el sacrificio, Jesucristo también subió su propia cruz al monte Calvario. Las similitudes continúan, y son varias. Muchas personas se han preguntado, el por qué Yahvé le pediría esto a Abraham. Pero podemos comprender que todos debemos pasar por nuestro propio sacrificio abrahámico. A cada uno de nosotros, en nuestras vidas, se nos pedirá que sigamos a Dios, que triunfemos sobre nuestras pruebas, en lugar de solamente sobrevivir a ellas. Lo interesante es que esto nos ayuda a entender cómo es nuestro Padre Celestial. Mediante símbolos y promesas, Dios evangelizó antes a Abraham. Gálatas 3:8 dice, y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de venir. Cristo dijo a los judíos, Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio, y se gozó, según Juan 8:56. Es que Dios tenía el propósito de que la ofrenda de Isaac prefigurara el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Isaac fue un símbolo del Hijo de Dios, quien fue ofrecido como sacrificio por los pecados del mundo. Podemos pensar que cuando a Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor, ellos observaron cada paso dado, en cumplimiento del mandato dado a Abraham. Antes de nacer Isaac, Abraham había orado a Dios más de 25 años por su hijo para que nazca. Lo bueno fue que Yahvé suplió las necesidades de Abraham y también sus deseos más anhelados. Por eso, cuando muchos de nosotros pensamos en Dios, nos llega a la mente la idea de un Dios proveedor, quien tiene presente a sus hijos. Cuando la Biblia dice que Dios probó a Abraham, el Señor lo que hacía era que Abraham conociera más a su proveedor. Porque Dios no necesita probar a ninguna persona, porque esa persona no posee algo que Dios no sepa de ella. Además, Dios quería sentir lo que había en el corazón de Abraham, porque a Él le agrada sentir las buenas intenciones en los corazones que están en armonía con Dios. El Señor, acerca del rey David dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Según Hechos 13:22. Notemos que Abraham no se derrumbó por lo que Dios le estaba pidiendo, él estaba confiando en Dios. No es lo mismo perder un hijo de muy joven, cuando se puede consolar al tener otros hijos nuevos, que perder el único hijo en la vejez, como le iba a suceder a Abraham. Isaac había generado muchas expectativas en sus padres, se le había esperado durante 25 años, y de repente Dios pidió que lo sacrifiquen para él. Génesis 22:6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Leña, o madera en la Biblia nos habla de la humanidad. Para nosotros los cristianos, qué hermoso es saber que la humanidad entera fue puesta sobre el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y de ese modo podemos ser salvos. Considere esta escena según las perspectivas de las diferentes personas que hicieron el viaje al monte Moría. En algún momento de los 3 días de viaje, los 2 siervos de Abraham se debieron haber preguntado, ¿por qué es tan importante este lugar? Uno se puede imaginar la tensión incómoda cuando Abraham y su hijo dejaron atrás a los siervos y continuaron su viaje solos. Isaac cargaba la leña que Abraham había obtenido, mientras que Abraham cargaba la fuente para encender el fuego y el cuchillo para sacrificar la ofrenda. La Biblia no especifica cuál era la fuente para encender el fuego. Pero de seguro que no eran cerillos, porque en los tiempos de Abraham no existían. En cuanto a las leñas, no era poca las que cargó Isaac. Porque era suficiente para cremar el cuerpo de un ser humano, hasta convertirlo en ceniza. Génesis 22:6 dice, y fueron ambos juntos. Abraham e Isaac se fueron caminando juntos, hacia el lugar del sacrificio, en lo más alto del monte. Para caminar juntos 2 personas, se necesita un destino común, una ruta común, y comunicación entre ambas personas. El destino y la ruta debían ser conocidas por Abraham, porque Dios se los había revelado. Isaac caminaba por una ruta marcada por su padre, hacia un destino señalado por su padre, pero Isaac conversaba con su padre en el camino.
Para algunos cristianos, la leña es símbolo de nuestra oración y de la adoración, y el fuego es símbolo del Espíritu Santo, quien no necesita de alguien para moverse. Entre los cristianos del mundo hay un grave problema de comunicación que nos afecta a todos. Los enemigos de la salvación han estado trabajando intensamente para mantener a los cristianos separados y así ganar terreno en la guerra espiritual. Recordemos que el líder supremo de los enemigos de la salvación es Satanás. Otro problema es que no queremos entender esta situación tan simple de resolver. Todo lo que necesitamos es unirnos bajo un solo Dios y bajo un solo Salvador. Casi todas las personas del mundo entienden que solo hay un Dios verdadero, y todo lo que necesitamos es unirnos bajo el Dios único, y así se terminan los conflictos religiosos por los cuales muchas personas en el mundo pierden las vidas, tanto las vidas físicas como la espiritual. Cuando observamos la historia completa de Abraham, notamos que Dios le dice, en 2 ocasiones, que se moviera a una tierra que le iba a mostrar. La primera vez fue cuando le pidió que se fuera de su tierra y de su parentela, en Génesis 12:1, la segunda ocasión fue, en estos versículos, cuando le pidió que se fuera al monte Moriah, a sacrificar a Isaac, Génesis 22:2. Si Dios fue tan específico con Abraham, al momento de declararle que entregase a Isaac, esto significa que nuestra ofrenda no la podemos entregar en cualquier lugar. Cuando nos preparamos para dar lo mejor de nosotros, debemos hacerlo en el lugar que Dios nos pide que lo hagamos. Este desafío en la vida de Abraham fue el último que la Biblia registra. Pues no volvemos a ver otro que Abraham haya tenido que pasar. ¿Por qué? Porque él fue capaz de entregar aquello que más amaba por amor a Dios. Fue un acto de mucha valentía y coraje que llevó a Abraham a ser el padre de la fe. Parece que hoy en día se cumple que cada cristiano tiene que sacrificar un Isaac a Dios. Isaac también es símbolo de aquello que un cristiano más ama. Debemos preguntar al Señor cuál es el Isaac que se debe entregar, y luego entregarlo delante del Señor. Podemos tener una hermosa adoración y una manifestación gloriosa del poder de Dios, pero todo esto necesita de un sacrificio para que la vida sea realmente transformada. Jesucristo dijo que el que no toma su cruz y le sigue, no puede ser su discípulo, según Lucas 14:27. Los grandes seguidores de Jesucristo que hallamos en el Nuevo Testamento, tuvieron que pagar un gran precio para lograr la meta que su maestro les demandaba. En cuanto a esto, la situación no ha cambiado, porque seguimos todavía en la misma guerra espiritual que los seguidores de Satanás están llevando a cabo contra los seguidores de Jesucristo. Oremos. Señor, no tengo nada que ofrecerte, solo mi vida, mi mente, mi corazón, todo mi ser, pues te pertenezco por completo. Si hay algo que impida que la totalidad de mi corazón te pertenezca, por favor quítalo, Señor. Muéstrame si hay algún ídolo, y derríbalo de mi presencia, por favor. Solo tú debes ser el recibidor de mi alabanza y adoración. Me postro ante ti, mi Señor, quiero ser olor fragante, sacrificio agradable a ti. En el nombre de Jesucristo tu Hijo amado lo declaro, y lo pido. Amén. Nota, estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán viendo estos videos, cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada video. Nosotros no comercializamos ni ganamos dinero con estos videos. Ni recibimos ni aceptamos ofrendas ni diezmos. Estamos en una guerra espiritual iniciada por Satanás, y este ser maligno se apodera del 95% de las almas humanas. En Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que, pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos videos, usted contribuye a salvar almas de las garras de Satanás. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.